Buenas tardes, profesora Olga Jaramillo. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre el capítulo 11 llamado Pedagogía de la Pregunta. Mi grupo está conformado por Karen Riaños y quien les habla, Liliana Díaz. Bueno, primero que todo vamos a hablar y a dar como ejemplos sobre una pregunta. ¿Qué temas podemos relacionarlos para una pregunta? Ahí en el capítulo nos hablaba de que hay muchos campos para realizar una pregunta, por ejemplo el campo de la medicina, el campo de los filósofos, el campo de los educadores y muchos campos de la ingeniería, de la medicina. Bueno, entonces como ahí nos hablaba del ejemplo de que, por ejemplo, en el campo de la medicina nos habla sobre cómo nos hacemos preguntas para solucionar un problema. Ahí el médico nos hablaba de que ellos hacían muchas preguntas para la solución de una enfermedad y con ello tenía que llevar una respuesta. Como respuesta sería de que cómo solucionarían o qué métodos implantarían para solucionar una enfermedad. En el ámbito educativo nos habla de que tenemos que hacer unas preguntas más llenas, más a lo que se va a realizar o lo que se va a preguntar, como por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en un colegio? ¿Qué estudiantes permanecen, están anteriormente cursando un grado, cuáles estudiantes perdieron un grado y cuáles no, cuáles son los de mayor excelencia académica y cuáles no? Y eso tiene que llevar a una respuesta única. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en un colegio? Hay 1.500 estudiantes, hay 500 estudiantes. Ya con esto también nos habla de un autor que es Heidegger. Él nos habla que la pregunta la lleva a un umbral, hacia un horizonte, ya que la pregunta siempre, como les acabo de decir, ya la pregunta tiene que llevar una solución. Aquí Heidegger nos dice que la pregunta es un umbral de un horizonte hacia cuestiones, hacia dar soluciones hacia esa pregunta, a ese problema que nos estamos llevando. Aquí también nos habla de muchos autores como Piaget, como lo va a exponer mi compañera Karen Riaños. Aquí Piaget también nos habla y nos dice mucho sobre la educación, de cómo debemos nosotros manejar una pregunta hacia la pedagogía y cómo poder dar una buena solución hacia la educación y hacia un futuro, hacia nuestros niños, hacia nuestros educandos. Hay muchos autores también que nos hablan sobre la pregunta, que la pregunta siempre tiene que llevar a una lógica y tener muchas cuestiones, o sea, muchas soluciones, un problema para ahí sí hacer una pregunta. Aquí los autores nos hablan de que debemos incrementar el vocabulario y saber hacer una pregunta. Hay tipos de preguntas, como preguntas del tiempo, preguntas del para qué y el cómo, y de cómo se debe solucionar esa pregunta. También aquí nos habla nos encalca mucho sobre la parte clínica, de cómo los médicos y cómo la medicina se basa en esta pedagogía, en esta pregunta, para llevar a cabo una solución a sus enfermedades o a cualquier situación que se les ha incrementado. Como por ejemplo, una pregunta sobre cómo se debe enfrentar la sociedad hacia una enfermedad, cómo las personas o los mismos usuarios se deben manejar o se deben manejar psicológicamente hacia una enfermedad, el para qué y el cómo. Y también aquí nos habla mucho sobre la filosofía, nos habla mucho sobre la educación, ya que se basa mucho en la pedagogía de la pregunta. En la pedagogía de la pregunta se basa en qué sentido, en la educación, ya que debemos saber cómo nos vamos a dirigir hacia un alumno, cómo le vamos a proyectar preguntas hacia un futuro de ellos, cómo vamos a incrementar un vocabulario para que ellos aprendan también de nosotros y sigan nuestro ejemplo y sean superiores hacia la educación y sean unos excelentes educandos. Buenas compañeras, le vamos a hablar
del tema que nos tocó. Entonces el primer autor es que él habla de definir, plantear y analizar una pregunta. Él siempre dice que debemos analizar las preguntas antes de hacerse a los estudiantes, debemos motivarlos y debemos ser capaces de darle una respuesta correcta a nuestros estudiantes. Seguimos con Charles. Él habla de estimular el pensamiento de los estudiantes, debemos estimular su pensamiento, que aprendan a explorar en su entorno, en el mundo en que vivimos. Para realizar una pregunta deben primero plantearnos qué vamos a preguntar, observar, recolectar y validar las preguntas. Deben ser preguntas muy confusas para los niños, acorde a su edad y que ellos puedan responder las preguntas. Para Dewey también para realizar trabajos con los estudiantes deben tener el conocimiento, deben tener la comprensión, la aplicación, el análisis y la síntesis y la evaluación de cada pregunta. Debemos estar muy de acuerdo con las preguntas que hagamos, debemos tener respuestas claras para los estudiantes y no evadirles con respuestas poco conclusas para ellos. Debemos siempre plantear las preguntas bien para que ellos puedan darle una respuesta correcta. Según Paulo, él habla que debemos estimular la curiosidad adaptada al entorno. Todas las preguntas de los niños deben ser adaptadas a ellos, adaptadas al entorno y donde se encuentren. Debemos realizar preguntas que ellos nos puedan responder. Todo esto nos enfoca que para plantear una pregunta debemos estar muy de acuerdo con el tema que vayamos a dar. Tenemos que buscar un tema en específico, tenemos que buscar una hipótesis, tenemos que investigar, saber cómo vamos a estimular la pregunta, cómo se la vamos a efectuar a los estudiantes para que ellos puedan dar respuestas correctas. Y si no saben dar una respuesta, nosotros podamos responderle de manera correcta.